Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo y su gabinete de energía anunció ya las nuevas reglas del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos, después de que ya se aprobó en el Congreso las leyes secundarias a la reforma, bueno, a la contrarreforma. ¿Qué es esto? Porque Peña Nieto tuvo su reforma, que no sabemos si era una contrarreforma, otra reforma, y después López Obrador dejó la reforma de la reforma. ¿Cuántas reformas le ha hecho al sector energético? Ya perdí la cuenta. Realmente tenemos la de 2013-14, que es la de Peña Nieto. Tenemos una reforma importante en 2019-2020 y luego tenemos algunas reformas que se impulsaron a finales del gobierno de López Obrador. Está bien, yo lo único que sé es que reformas vienen, reformas van, y el sector está quebrado. Pemex nos cuesta hasta la sonrisa, y CFE, hoy en mi casa tuve 2 apagones. A ver. Empresa de calidad mundial, ¿no? El evento de hoy, que tiene que ver con la presentación, y digo presentación en los dos sentidos de la palabra, se presenta y se explica. ¿En qué cambió ya todo? Estuvo bien la explicación, ¿Qué es lo que, si tuviéramos que sintetizar de manera muy compacta, yo diría, es lo que ofrece Claudia Sheinbaum es continuidad respecto al sexenio anterior con sentido común. ¿Que no hubo sentido común el sexenio pasado? Absolutamente no. Entonces yo diría, evidentemente es un tema delicado porque el sector petrolero es muy importante en la narrativa, yo diría de la 4T, pero en particular de López Obrador. No hay... Y del país, es parte de la mitología nacional. Depende de dónde y depende de qué manera, porque lo mismo se pone como ejemplo de lo más grande que ha hecho un presidente, nacionalización, pero también parte de la narrativa nacional es Pemex con frecuencia es el mejor ejemplo de la enorme corrupción del gobierno a lo largo del tiempo, a lo largo de los gobiernos. Y ineficiencia también. Y el poder del sindicato, bueno. Corrupción. ¿Qué me llama la atención? Insisto, hay un planteamiento que es, no hay cambios, no hay una vuelta en U, se mantienen algunos principios que vienen del sexenio pasado, pero hay, yo diría, mucho más sentido común, y me explico. Se reconoce que va a tener que haber participación del sector privado, se trata de reglamentar, es decir... Reglas claras. Trataremos de tener reglas claras. Desde mi punto de vista, es una reforma, mejor dicho, las leyes secundarias son mejor que lo que teníamos el sexenio pasado, pero no será suficiente para detonar el sector en los dos sentidos, ni para la inversión privada, ni para los cambios que necesita en particular Pemex. ¿Por qué ni para la inversión privada, que nomás va a poder participar con el 46%? Ya a la iniciativa privada le gusta participar con más, ¿no? La semana pasada que estuve en Monterrey, un evento de energía, en particular más enfocado en energía eléctrica, lo que yo escuchaba de grandes empresas europeas, gringas, era queremos invertir más, o sea, nos interesa invertir más. Y el gobierno no quiere que, literalmente no quiere que invirtamos todo lo que podríamos invertir. Quedó fuera del tratado revisado de la Unión Europea. Pero no le entramos a lo energético porque hay tantas trabas que no había caso ni en negociarlo. Quedó fuera. En buena medida, creo que los resultados de esto que se presenta hoy, que son las leyes secundarias, dependerán de cuánto puede crecer el sector y qué tanto se puede modernizar. Una de tantas discusiones bobas del sexenio pasado era si la capacidad que se tenía era suficiente, porque había una especie de planteamiento absurdo si era la capacidad en abstracto la que tendríamos que considerar o la capacidad de energía eléctrica con calidad, claro, que es a buen costo y más limpia. Y en el momento oportuno. Entonces, veo de parte de la presidenta y su equipo un énfasis en decir el gobierno o el Estado va a tener el liderazgo del sector, y yo diría, no es un mal principio, casi todos los países tienen un liderazgo
del gobierno en el sector energético, pero el liderazgo no solo es las leyes, los reglamentos, es qué tan moderno, qué tanto efectivamente es un líder que va adelante de todos los demás. ¿Y qué tanto deja que otros participen? Hay un tema que yo creo que hay que poner en la mesa, que es la enorme deuda de Pemex con sus proveedores. A ver, al final Que del ya día... están pagando y dijeron que a fines de marzo ya quedaron. A ver, perdón, te interrumpo rápido. El sexenio Yo porque he pasado, hablado con varios proveedores que me dijeron ya me empezaron a pagar. el sexenio pasado dieron 4 plazos para pagar y ninguno lo cumplieron. No, pero en este sexenio ya también pidió A ver, 3 meses, vamos a ver. A ver, lo relevante es el tamaño de la deuda, que son más de 100 mil millones de No, dólares. y la ¿no? quebradera de empresas que Bueno, no por eso. sobrevivieron, ¿no? Pero el gran problema es que una empresa como Pemex no puede trabajar, no puede vivir sin sus proveedores. Necesitas tornillos, necesitas bombas, necesitas Sí, equipos. claro. O sea, Pemex vive en temas de modernización tecnológica de sus proveedores. Y entonces, si los proveedores quiebran, Pemex no tiene para dónde voltear para hacerse de suministros de calidad. Pero todo esto nos lleva al problema de las finanzas de Pemex. Es correcto. O sea, ¿cuánto nos costó Pemex el sexenio pasado? Perdió, Sin incluir Dos Bocas. yo escribí de eso hoy, perdió 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos. O sea, perdidos, Sí, esfumados. sí. ¿Sí? ¿Y de cuánto es la deuda de Pemex actualmente? La deuda es que son 3 deudas. Mm. Una es la deuda financiera, son alrededor de 100 mil millones de dólares. Imagínate. Luego tienes la deuda con proveedores ¿Que en de la que pesos habla cuántos Juan. son? ¿100 mil millones en pesos? 2 billones. 2 billones de pesos. Sí, sí. Y luego tienes otra de la que hablamos muy poco, que es el pasivo laboral. El pasivo, que claro. es la deuda que eventualmente va a pagar a sus jubilados, que son creo que 1.3 billones. Sí, porque en Pemex había una regla que si trabajabas tantos años, tenías 25 años, te podías jubilar porque ya habías cumplido con los años. Y mantén a alguien con una pensión los otros 50 años de su vida, pues sale caro, ¿no? Estoy exagerando. Pero nunca pensaron los dueños en turno de Pemex, es decir, los funcionarios públicos, era darle todo al sindicato y nunca pensar que tarde o temprano iba a provocar, ¿no?, la quiebra de Pemex, la quiebra del país. Ahorita nomás hablamos, feliz de la vida, de cuántos billones de dólares. Pero Zurras, Pues estamos hablando de casi 5.3 billones de pesos a ver, pero, en los distintos pasivos, ¿no? pero nunca pensaron en la quiebra, tampoco el sexenio pasado, y creo que en este, porque el argumento principal es Pemex no va a quebrar. Sí, porque Si está el dinero de nosotros, del gobierno, para rescatarlo. ¿Qué me faltó en lo que presentaron hoy? Algo de autocrítica respecto al sexenio pasado. Si tú ves, no mencionaron pesos cuando hablaron del sector de hidrocarburos. Hablaron de la inversión para el sector eléctrico, pero para Pemex no dijeron pío. Yo entiendo que no pueden pelearse con López Obrador, que es el segundo piso, que no pueden cambiar la narrativa, pero lo que es absurdo es que las únicas reflexiones a qué no funcionó en Pemex se refieren a el sexenio de Peña Nieto. Sí, como si después no hubo otro sexenio, ¿no? Y me parece que es imprescindible para este sexenio arrancar diciendo, ya le entendimos a Pemex, esto que hicimos el sexenio pasado lo vamos a corregir. Lo del sexenio, mira, el sexenio pasado fue extraordinario, y para hacerlo más extraordinario vamos a hacer estas cosas nuevas. Y ya, Fíjate, todo el mundo contento. se nos olvida la historia. A ver, Pemex era la principal fuente de ingresos del gobierno federal. Sí. Esa fuente de ingresos nunca le regresó dinero para modernizarse ni tecnológica, ni operativa, No, ni nada. administrativamente. El asunto truena en la época de Peña Nieto, lo trata de barnizar de otra manera López Obrador, quiebra y estamos hoy donde estamos parados. Es como el famoso gasolinazo. El gasolinazo fue quitar un subsidio monstruoso, que era dinero de todos nosotros, para que el precio de las gasolinas fuera más bajo. Pero ¿Y cómo ojo, lo manejó la oposición? Ah, genial. Y fue el fin del PRI. Pero ojo, parte del problema que necesita subsidio es que somos muy ineficaces produciendo gasolina. Es decir, pagamos subsidio en parte porque el proceso de producción y distribución Malísimo. es tan malo que requiere subsidio para que el público literalmente no se te levante. Es tan malo que tenemos que seguir importando gasolinas de Estados Unidos.
tenemos que importar gas, y lo que llamamos el que sacamos, importamos gas y no tenemos dónde guardarlo, porque si mañana Trump dice 0 gas y gasolina a México, en 3 días está parado el país, Oye, porque se descuidó totalmente todo. Oye, un comentario de las alzas de la gasolina que la verdad sí me da risa. Nos queda Dice, un minuto. eliminación del subsidio a la gasolina como parte de un esfuerzo para reducir los efectos negativos que provoca en el ambiente, de tal suerte que el gobierno elimina el subsidio para mejorar el ambiente. No, está bien, los subsidios siempre son terribles, pero en fin, te quedan 20 segundos para concluirles, Miguel. Es bueno que haya más claridad que el sexenio pasado. Me parece que no hay que verlo ideológicamente, sino pragmáticamente. Es bueno que el gobierno aspire a ser líder. Ojalá esté a la altura del reto en Pemex y en Comisión Federal. Ojalá. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.